Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Gustavo Donofrio, aquí estamos nuevamente en una nueva edición de Raíces Italianas TV. Y este que va a ser un programa especial, ya que va a estar dedicado a lo que fueron las elecciones del pasado domingo 25 de septiembre, donde un gran número de ciudadanos italianos participaron del acto eleccionario. Y vamos a estar dialogando en este caso con Franco Tirelli. Franco Tirelli, quien siendo candidato del MAIE nos recibiera gentilmente antes de las elecciones para brindarnos su palabra. Luego de los resultados del 25 de septiembre, Franco se consolidó como diputado del MAIE para Sudamérica, de manera que no solamente le brindamos nuestras felicitaciones, sino también le agradecemos por haber tenido el tiempo y la deferencia de nuevamente estar en contacto con nosotros para poder hablar de lo que fueron las elecciones en esta nota que Mario Bratus le realiza. Allí él habla de lo que fueron las elecciones, de los resultados, hace un análisis de lo que sucedió, de este fraude también que fue denunciado en Roma, de manera que, sin más palabras, vamos a ir a la palabra de Franco Tirelli, diputado electo del MAIE para Sudamérica, rosarino él, una gran carrera política dentro de lo que es la actividad para los italianos, trabajando por y para los italianos. Bueno, Franco Tirelli, su palabra, diputado del MAIE, aquí lo vemos. Buenas noches a toda la audiencia de Raíces Italianas TV. Estamos nuevamente con Franco Tirelli, que fue ganador este fin de semana, el domingo, en las elecciones por el Parlamento italiano. Franco hoy es diputado por el Movimiento Asociativo Italiano en el Exterior, el MAIE. Es el presidente del Comité de Rosario y vicepresidente de la Cámara de Comercio Argentino-Italiana aquí en Argentina. Buenas noches, Franco. Bueno, antes que nada, felicitaciones por el triunfo. Y bueno, hacemos un análisis de lo que fue este fin de semana, que fue bastante difícil. Bueno, buenas noches, sí, gracias por el saludo. Sí, fue bastante difícil. Fue un escrutinio que primero nosotros eh, no empezó cuando se empezó a escrutar los votos, sino que nuestro trabajo fue con Ricardo Merlo y con el senador electo Mario Borghese más temprano, ya que atento que nosotros habíamos visto los votos que se habían hecho en toda Argentina y sabiendo que en dos lugares de Argentina había un número elevado de votación a diferencia de otros años, como fue La Plata y Rosario, nosotros suponíamos que podía haber algo raro, entonces tanto el senador Borghese como el senador Merlo fueron a la mañana a la Feria de Roma donde se hacía el escrutinio, porque a la mañana lo que se hacía era abrir el sobre blanco grande que estaba direccionado al consulado y se separaba el taliando en una caja y el sobre con el voto en otra caja. Después eso se contaba si coincidía tanto los sobres como los taliando y se hacía un acta y se esperaba después a las 11 horas de Italia, que es cuando terminaba la elección en Italia, para empezar a hacer el escrutinio sobre los votos. Pero cuando estaban ellos ahí controlando sobre todo el escrutinio que se hacía en La Plata y en Rosario, primero en La Plata encontraron taliando que estaban cortados como una guillotina, taleando muy prolijo, cuando generalmente la persona que vota, el taleando lo corta haciéndole lo dobla junto con la uña y lo corta con la mano. Estos estaban cortados en forma perfecta, como si fuera cortado por una guillotina cuando lo hacen en una imprenta, y empezaron a controlar. También porque aparecieron taleando de la ciudad de Rosario, del consulado de Rosario, aparecieron taleando en los sobres en el consulado de La Plata, que eso era una irregularidad y no era uno o dos taleando, sino eran 400 taleando que se encontraron del consulado de Rosario en los sobres del consulado de La Plata. Y después se empezó a chequear los taleando, esos que estaban perfectamente cortados, y se descubrió también que cuando controlaban en el libro para ver el código que tenía numérico que correspondía a una persona que estaba inscrita al aire, muchas veces habían votado ya 2 o 3 veces, o en su caso el número no era verdadero y era un número inventado que se hizo, o sea, fraguaron un taliando haciendo un taliando nuevo, lo fotocopiaron, no sabemos qué habrán hecho con una imprenta,
y lo agregaban dentro de los sobres para votar. Y después lo que apareció con sorpresa, que eso recién apareció cuando empezó el escrutinio, sobre todo en Rosario y después en La Plata, es cuando abrieron los sobres blancos chiquitos, empezaron a aparecer votos a diputados con unos votos que eran un color marrón más claro al original que había hecho la Embajada de Italia. Y para terminar de cerrar todo el lío que se armó, nos dimos cuenta que en la tipografía de la parte de atrás del voto, cuando decía Cámara de Diputados, en vez de decir Cámara de Diputati, como en italiano, lo pusieron en castellano. O O sea, sea que la imprenta que lo tipió mal, y ahí se terminó de cerrar todo el fraude que se quiso hacer, y todas las boletas a diputado que tenían esa característica, que no eran las que eran falsas, estaban con el voto a la UCEI y al candidato Eugenio San Gregorio. Más de 38.000 boletas se anularon a diputados. bastante burdo quisieron hacer la maniobra. Sí, yo Muy calculo que fuerte. ellos pensaron que en el apuro del escrutinio a lo mejor los presidentes de mesa no se iban a dar cuenta, pero por suerte nosotros estuvimos muy atentos y sobre todo temprano cuando se hizo la primera apertura, se descubrieron los taliando y después igualmente calculamos que algunos votos han pasado porque cuando nosotros logramos identificar esos taliando que eran muy extraños, ya habían pasado algunos taleando dentro del escrutinio, pero después, también cuando surgió el tema del voto, era muy evidente que el voto no era igual a la original porque era un marrón mucho más claro y el diseño de los logos también diferían a los diseños que tenían la boleta originaria. Por suerte, la Corte de Apelo aceptó todo nuestro reclamo y esos votos fueron declarados nulos, porque algunos presidentes de mesa entendían que si esos sobres habían llegado del consulado, el cónsul lo había habilitado. El cónsul nunca se podía enterar que esos sobres existieron, porque él lo que recibía era un sobre cerrado, no un sobre abierto para ver los votos. Lógico. Así que, bueno, pasado ese momento amargo, bueno, los resultados, bueno, fueron más que evidentes porque por más de 130.000 votos ganaron ustedes. Nosotros, como yo te dije la otra vez en el reportaje, teníamos clarísimo que íbamos seguramente a volver a repetir un triunfo como las otras elecciones, porque es un trabajo que venimos haciendo hace muchos años al lado de los ciudadanos y que siempre nos responden y votan en favor de las personas que siempre están al lado de ellos, o que lo ayudaron, o que los escucharon, o en su caso se le dio un consejo. O ellos ven que están trabajando diariamente y no que son esos candidatos que aparecen el día de la votación y después desaparecen hasta la próxima votación. Estábamos seguros que íbamos a tener una gran victoria, pero bueno, como yo siempre digo, las elecciones siempre hay que participar y ganarlas. Hasta que uno no se termina la elección, no tiene definido el resultado, pero también teníamos una confianza porque nosotros teníamos una trayectoria y un trabajo hecho que sabíamos que iba a ser reflejado en los votos y bueno, ampliamente salimos primero tanto en diputados como en senadores y pudimos poner a Mario Borghese al Senado y a mi persona en la Cámara de Diputados. Sí, sí. ¿Con quién se tienen que enfrentar, entre comillas, en el Parlamento ahora? Y ahora nosotros tenemos que el presidente de nuestro partido, que es Ricardo Merlo, que en esta ocasión no se presentó como candidato, pero él sí va a seguir actuando políticamente en Italia. Tomará una decisión, escuchará a los distintos partidos de mayoría en Italia y veremos qué decisión política tomamos, si participar o no del gobierno o estar en la oposición. Pero eso lo va a tomar el partido siempre y cuando nosotros recordemos que somos un partido autónomo, un partido que siempre está trabajando y defendiendo los derechos de los italianos en el exterior y en este caso nosotros vamos a escuchar a todos los partidos políticos y en función de eso decidiremos qué paso a seguir vamos a hacer. Bueno, ahora ya tienen los votos ganados, el lugar, la banca ya es de ustedes. ¿Cuáles van a ser los primeros movimientos que tienen pensado para América? Para América del Sur, Bueno, obviamente.
Primero de todo, como lo dije en la campaña, nuestro trabajo en este momento, nuestra meta es lograr que el ministerio entienda la problemática que tenemos con los servicios consulares. Eso va a ser fundamental, que nuestro primer trabajo, ante todo, es lograr que el ministerio revierta esta política de no enviar los empleados necesarios a los consulados para dar un servicio acorde a la demanda que tenemos en Sudamérica con ciudadanos italianos, y sobre todo también mejorar el sistema del Prenotami, que es un sistema virtual con muchos problemas. Nosotros tenemos que plantearle claramente cuáles son los problemas y cuáles pueden ser las soluciones prácticas para que eso funcione, y que no tampoco deje abierto la posibilidad a gestores que puedan usar esa deficiencia que tiene el sistema para poder después vender esos turnos, porque a la gente le cuesta mucho conseguirlo. Una vez que solucionemos ese tema, nosotros después, como yo digo siempre, Mario hace más de 9 años que está en el Parlamento, así que conoce todo el funcionamiento parlamentario, y yo creo que mi pensamiento, lo dije en la campaña y lo sigo sosteniendo: nosotros como legisladores, nuestra base de trabajo son los comités y las asociaciones, por lo cual en este caso yo me ocuparía de recorrer todos los comités sobre todo de Argentina y de Sudamérica, lo más importante, para escuchar la problemática, escuchar a las asociaciones, escuchar a los consejeros del comité, cuáles son sus necesidades, y eso después transmitirlo a Mario en el Parlamento y tomar las acciones necesarias para darle soluciones. Y una vez que empecemos a hacer ese trabajo articulado entre los comités y los legisladores, también empezar a trabajar en Italia para poder conseguir, no nos olvidemos que nuestros electorados están acá en Sudamérica. Nosotros tenemos que conseguir cosas para ellos, como por ejemplo para los jóvenes en tema universitario, becas o posgrados que puedan hacer allá, o hacer acuerdos con universidades locales, con cámaras de comercio también, para dedicarnos también a la parte comercial, para que las empresas locales puedan tener misiones comerciales o relaciones comerciales con empresas italianas que necesiten de la materia prima argentina o de lo que se haga en Argentina. Y después una cosa que me parece muy, muy importante, que yo ya lo venía haciendo en el comité, y quiero eso también potenciarlo en el futuro como legislador, es sobre todo el tema de los hermanamientos entre los pueblos y las ciudades locales, con hermanamientos de pueblo y ciudades italianas, que no quede solamente en una firma y en una comida cuando ellos vienen acá o nosotros vamos allá, sino que ese hermanamiento potenciarlo, la parte cultural y la parte comercial, para darle vida, como algunos hermanamientos han tenido gran efectividad local, como fue acá Rafaela o Armstrong, y no que quede en una simple firma de un acuerdo y después se termina ahí y nunca se potencia eso. Me parece que es fundamental como legislador trabajar en ese tema, para que eso también va a potenciar toda la región de Argentina, y también va a potenciar el acercamiento de esos pueblos o ciudades a los pueblos y las ciudades de acá de Argentina. Y otro tema fundamental es concurrir a las comunas o a las regiones, porque son lugares donde ahí sí, no el Estado Nacional, pero sí a las comunas y regiones, ver qué tipo de proyectos se puede hacer con comunas o con provincia de Argentina o con asociaciones locales, porque generalmente disponen de fondos que a nivel nacional son mucho más difíciles de conseguir. Ya que estás tocando el tema de la Cámara de Comercio, ¿cómo está hoy la situación de las empresas acá que trabajan de Italia, acá en Argentina, ante la situación crítica de la Argentina hoy? Bueno, la empresa, yo estuve también en la campaña, al ser miembro de la Cámara de Comercio Italiana de Rosario, estuve pidiendo información de cómo estaban las empresas locales trabajando con Italia. No están trabajando mal, están trabajando bien. Tienen la problemática del cambio de los precios del dólar, que en los insumos los puede perjudicar muchas veces para poder prestar en tiempo y forma la mercadería, entregarla como se la pide en Italia, porque una de las cosas fundamentales que yo siempre aprendí estando en la Cámara de Comercio es que las empresas italianas lo que te piden es seriedad, y la seriedad es que si vos te comprometés a entregar una mercadería en tal fecha, esa mercadería tiene que estar. Muchas veces las empresas locales no es que no quieren cumplir, pero a veces por la problemática económica del país se le complica cumplir en tiempo y forma, pero se está exportando muy bien con Italia,
no es todo lo que potencialmente podríamos hacer, se puede mejorar, pero también me parece importante que podamos hacer misiones italianas para que vengan a Argentina a ver qué posibilidades de joint venture o de acuerdos puedan hacer esas empresas, ya que me parece que con el cambio a ellos los favorece poder participar comercialmente en Argentina, porque también le abre la puerta al Mercosur, no olvidemos el Mercosur, porque Italia el mercado que más le interesa es Brasil por la cantidad de población que tiene. Si bien tiene un afín con la Argentina por una cuestión cultural y una cuestión de la gran cantidad de inmigración, el mercado económico que a ellos más les interesa es Brasil. Al ser Brasil, prefieren venir a la Argentina, a instalarse en la Argentina para después poder entrar en el mercado brasilero. Nosotros tenemos que aprovechar todas esas circunstancias para mejorar la relación con Italia y para mejorar comercialmente y ayudar a las empresas de acá. Y también es importante trabajar en misiones comerciales de llevar empresas argentinas a Italia porque me parece importante e interesante que las empresas locales conozcan cuáles son las necesidades de los consumidores o las necesidades de la empresa italiana para después trabajarlo cuando vuelvan y producir elementos que puedan vender en Italia, que muchas veces se desconoce. Sí, sí. Y actualmente hay empresas que están a la espera a ver qué es lo que pasa en la Argentina, qué decisiones políticas y reglas de juego plantean desde el gobierno argentino. Y obviamente que generalmente pesa esto en las decisiones políticas de empresas italianas, no de empresas o sea, empresas multinacionales, en líneas generales no les afecta comercialmente estos vaivenes que tenemos nosotros, pero recordemos que en Italia tiene una similitud muy grande con nosotros en la pequeña y mediana empresa o las empresas artesanales, como digo yo, y esas sí, empresas artesanales o pequeña y media empresa, tienen que primero ver si hay una certeza de seguridad jurídica o una certeza económica para poder venir y después saber si conviene invertir o si conviene hacer un acuerdo con una empresa local para empezar a trabajar. Pero siempre lo que yo aprendí desde que estoy en la Cámara es las empresas italianas quieren certezas, quieren responsabilidad. Sí, sí. Bueno, que en el caso de Argentina, la mayoría de las empresas son responsables. Siempre aparece alguna que no lo es, pero bueno, Pero es su edad. en líneas generales cumplen, a veces no por culpa de ellos incumplen, sino porque los vaivenes que tenemos en nuestra economía y en nuestra política local los perjudica, pero yo estuve hablando con la gente de Vaso, que es una empresa de Rafaela que hace válvulas para Ferrari en Italia, trabajan muy bien, están muy considerados, pero bueno, también tienen problemas, por ejemplo, tenían un problema muy grave, que habían comprado una máquina en Italia para poder hacer determinados elementos dentro de la estructura de la empresa y tenían lío en la aduana porque no se la dejaban entrar. Claro, Y eso a la larga o a la corta también te perjudica en la cadena de comercialización. seguro, sí, sí. Bueno, Franco, desde ya muchísimas gracias por tu tiempo, muy claro, muy explícito todo. Bueno, lamentablemente esa mancha negra del intento de fraude, que por suerte se pudo detectar a tiempo. Y bueno, que ojalá que el éxito lo acompañe en toda la gestión que le toca ahora representando a la Argentina en primer lugar y segundo a América del Sur en el Parlamento italiano. Muchísimas Bueno, gracias. bueno, gracias a vos y bueno, yo lo que como siempre, tanto en el comité y en toda la actividad que se desarrollo, prometo trabajo. El trabajo va a estar presente y lo verán. También prometo, siempre me gusta informar de todo lo que se hace porque me parece que es importante que la gente conozca lo que uno hace como legislador. Ya mi actividad como presidente del comité lo hice siempre porque es importante que se sepa, porque después si uno no cuenta lo que hace, puede dar a la posibilidad de que la gente piense cualquier cosa. Entonces nosotros cumplimos una función pública, para eso nos pagan y por eso tenemos que informar y trabajar para la gente. Y nosotros, en este caso, como MAIE, lo vamos a hacer junto con Mario Borghese, vamos a trabajar, prometemos trabajo y si tenemos efectividad y conseguimos resolver los problemas de la gente, vamos a estar satisfechos de haber cumplido con nuestra misión.